Bueno, muy buen día. Mi nombre es José Luis Sánchez Ramírez, estudiante de Ingeniería en Electrónica perteneciente al CEDAI de Cali. Para esta asignatura de Antropología Cultural, cual pertenezco al grupo que se evidencia acá en pantalla, quiero darles a conocer el contenido de la unidad 2, que es el campo de estudios de la antropología cultural. Para ello, tenemos estos interrogantes, los cuales vamos a dar solución a ellos con base a unos textos de unos antropólogos. Como de ellos, tenemos una frase del antropólogo Conrad Philip Cobden, que es un antropólogo estadounidense, y nos brinda esta frase: la antropología nos muestra que no hay culturas superiores o inferiores, solo diferentes formas de ser humano. Entonces quiero, con base a las lecturas que estos antropólogos realizaron, quiero darles a conocer que este primer interrogante, ¿qué es la antropología? Entonces, es la ciencia que estudia la diversidad del ser humano en tiempo y espacio. Pues en este caso quiere decir que la antropología busca entender la diversidad de culturas que hay en el mundo, en cómo el ser humano convive en ellas y cómo influye esa diversidad de culturas en la evolución del ser humano. Para comprenderla, pues el antropólogo tiene que conocer el tiempo pasado, presente y futuro de esa evolución, de esa cultura, conocer prácticamente cómo se adapta a los diferentes cambios, ya sean políticos, religiosos, físicos o biológicos, cómo se adapta a los diferentes cambios, a los climas, digamos, puede ser, cómo se adapta el ser humano. Pues no es lo mismo el ser humano en sí, como ejemplo, no es el mismo el ser humano adaptarse a unos climas fríos al que está en un clima totalmente cálido. O sea, esa diferencia pues crean culturas totalmente diferentes y estilos de vida totalmente diferentes. Y pues en eso se basa la antropología, en comprender toda esa diversidad de culturas, de adaptación a diferentes cosas que se presentan. Por consiguiente a ello nos dicen los campos de estudio de la antropología. Pues los campos de estudio de la antropología se busca en conocer cómo las personas viven, cómo se comunican, cómo piensan, su lenguaje, sus religiones, tradiciones y costumbres. Una de ellas, aplicada a nuestra nación, o sea, Colombia, entender las 70 lenguas que se hablan en la actualidad en nuestro país. Pues tenemos una de las lenguas que es la hispana, que es la que hablamos, la castellana. Hay 65 lenguas que son de parte de nuestros indígenas, que son nativos. Tenemos 2 lenguas criollas, que son las palenqueras y las de Islas de San Andrés. Una rumaní, que son, o conocida también gitana, y la otra que es el lenguaje por señas. O sea, esta diversidad de lenguas, para poderlas comprender, pues el antropólogo las estudia y trata de comprenderla para poder interactuar con este diferente tipo de comunidades. Entonces, siguiente a esta presentación nos dice ¿qué es cultura para la antropología? La cultura es un sistema complejo de significados y comportamientos compartidos. ¿Qué quiere decir? Que debido a generación en generación se trata de mantener esa misma cultura, pero también esta está en proceso de adaptación a diferentes cambios, ya que cada vez que se van generando pues las creencias y todo, y se adaptan los diferentes cambios que se presentan en la sociedad, entonces pues eso es lo que es cultura. Nos dicen la influencia de la filosofía ilustrada en la construcción de la noción cultura. Entonces, la filosofía ilustrada influyó mucho, pues esto ha permitido la creación de museos y bibliotecas donde permiten preservar y difundir esa cultura. O sea, por ejemplo, un ejemplo que puede ser es la cultura egipcia. Los grandes museos que tiene son los museos más vistos en el mundo, donde todos tratan de mirar esa cultura de esas personas, cómo fueron sus creencias, cómo hicieron la construcción de sus pirámides, o la forma como ellos vivían, como los faraones, o sea, toda esa gran cultura que ellos vivieron. Entonces es como tratar de que no se pierda y tratar de seguirla difundiendo de generación en generación, pero se guardan son en museos, o sea, como algo ilustrado, de poderla ver
poder entender en ese sentido. Entonces, en eso ha influido mucho. Por consiguiente a ello, nos dicen los conceptos de enculturación. Entonces, los conceptos de enculturación podemos decir que es un proceso el cual la persona aprende las normas y valores y patrones de comportamiento. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo de ello puede ser la educación que le puedo dar yo a mi hija, los principios y valores, y que siga guardando las tradiciones que tenemos en nuestra familia, o sea, para que ella se forme de esa forma. O sea, eso es enculturar a mi hija. Otro ejemplo puede ser las festividades de un municipio o algo así. Puede ser el carnaval de blancos y negros. Es una cultura muy bonita, muy colorida, y en la cual es visitada por miles de turistas y que se adaptan a ese proceso de cultura durante esas festividades de celebración de ellos. O sea, eso es enculturadas en ese sentido. Entonces, con esto que hemos aprendido de lo que es la antropología cultural, entonces podemos decir que ante la sociedad, digamos, la sociedad actual que tenemos, la antropología tiene un campo muy importante, pues trata de mirar cómo se ha adaptado los diferentes cambios del ser humano, o sea, y que lo aplican en su cultura, en su sociedad. Entonces, para dar solución a eso, algunas problemáticas sociales, pues en eso se requiere la antropología, pues que se adapte y estudie el porqué, el origen de las cosas. O sea, puede ser, por ejemplo, conocer en esto que está en la actualidad, la guerra que se está presentando en Ucrania. Entonces, para poder entender el porqué las cosas, pues un antropólogo tiene que entender la sociedad, por qué esa guerra de culturas, por qué ese poder entre naciones, por qué se quiere dar. Entonces se tiene que conocer el origen y qué ha pasado tiempos atrás, qué ha provocado que se genere esa guerra. Entonces, y ante ello, pues para poder dar un veredicto y dar una solución. Eso puede ser una función de un antropólogo en ese momento, y pues se puede llevar a lo que hoy son lo que se presenta hoy en la actualidad. Bueno, espero que haya sido bien explicado mi tema y muchísimas gracias por esta presentación.